Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy tenemos un tema que va a hacer que más de uno se desvele, algo que ha estado flotando en el aire, susurrándose en los círculos del entretenimiento y que finalmente vamos a desgranar juntos con el detalle que se merece. Estamos hablando por supuesto de nuestro querido Kanyaman y las, hasta ahora, misteriosas y fascinantes condiciones que rodean su nueva e inminente serie. Si han oído bien, hay condiciones, y no son precisamente las típicas que uno esperaría de un actor, por muy consagrado que sea. Son exigencias que apuntan a una visión artística muy definida y a una ambición que parece no tener límites. Así que prepárense, pónganse cómodos y antes de sumergirnos en este apasionante misterio y desentrañar cada una de estas cláusulas, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban al canal. Ese pequeño botón rojo es su pasaporte a todo el contenido exclusivo, las primicias y las noticias más jugosas del mundo del entretenimiento que traemos semana tras semana, analizadas con la profundidad que ustedes merecen. No se lo pierdan, porque hoy vamos a mover el avispero. Ahora sí, vamos al grano, a lo que nos interesa de verdad. Kanyaman, el actor turco que ha conquistado corazones a nivel mundial con su carisma, su talento y su imponente presencia, se prepara para un nuevo y monumental desafío profesional. Y como suele ocurrir con las grandes estrellas que están redefiniendo su carrera, este proyecto viene envuelto en un aura de secretismo, de especulaciones y de expectativas desbordantes. Pero lo que ha trascendido, lo que se comenta en los pasillos de las productoras, lo que ha generado un revuelo tremendo en las redes sociales y en los medios especializados, son las supuestas condiciones que Khan ha impuesto para embarcarse en esta nueva aventura televisiva. Y créanme, son condiciones que nos hacen fruncir el ceño y preguntarnos, ¿es esto posible? ¿Qué motiva a un actor de su calibre, con una carrera ya consolidada, a poner estas trabas, o quizás, estas exigencias tan particulares que parecen sacadas de un guión de cine? Las filtraciones, como suele ocurrir en estos casos, son escasas, a menudo fragmentadas y, en ocasiones, contradictorias. Sin embargo, la constancia en varias fuentes, tanto turcas como internacionales, apunta a que el actor no solo busca un papel protagónico jugoso y a la altura de su creciente fama, sino que también está asumiendo un rol mucho más activo y determinante en la gestación misma de la serie. Y cuando decimos gestación, no nos referimos solo a la interpretación, sino a la elección del elenco en su totalidad, y no solo de sus coprotagonistas, sino también del equipo técnico, desde el director hasta los guionistas, pasando por el director de fotografía y los diseñadores de vestuario y escenarios. Parece que Kanyaman no solo quiere ser la cara visible y el imán de audiencias de la serie, sino también uno de sus arquitectos fundamentales, alguien que participe activamente en la construcción de la obra desde sus cimientos. Esto, para empezar, ya nos dice mucho sobre su nivel de implicación, su visión artística y su deseo de controlar la narrativa y la estética de un proyecto que presumiblemente será clave en su proyección futura. No se trata solo de interpretar un personaje, se trata de moldear la obra entera, de asegurarse de que cada detalle esté alineado con su visión. Una de las condiciones que más ha resonado y que ha generado un debate apasionado es la referente al idioma de la serie. Y aquí es donde la cosa se pone verdaderamente interesante. Se rumorea fuertemente que Kanyaman ha pedido, e incluso exigido, que la producción se realice principalmente en inglés, o al menos, que tenga una presencia del idioma anglosajón tan preponderante que la haga prácticamente bilingüe o directamente una producción en inglés con elenco internacional. Esto, si bien puede parecer una obviedad para un actor que busca activamente una proyección internacional y, en última instancia, conquistar el mercado de Hollywood, tiene sus matices y complejidades. Recordemos que sus mayores éxitos hasta la fecha, las series que lo catapultaron a la fama mundial y le otorgaron el título de El Galán Turco, han sido producciones íntegramente en turco. Dar este salto y hacerlo de esta manera tan explícita, implica un riesgo considerable y una apuesta muy grande por parte de todas las partes involucradas, la productora, la cadena de televisión y, por supuesto, el propio actor. ¿Será este el trampolín definitivo para consolidar su carrera en Hollywood, como él mismo ha manifestado en algunas ocasiones su deseo, o es una estrategia audaz y calculada para diversificar su mercado y llegar a audiencias aún más amplias, superando barreras idiomáticas y culturales? La incógnita es enorme. Pero la cosa no se queda ahí, ni mucho menos. Otra de las cláusulas que se han comentado con insistencia y que ha generado mucho debate, especialmente entre los círculos más cinéfilos y entre los fans más acérrimos, es la relacionada con la autenticidad y la exigencia en las escenas de acción.
Can Yaman es conocido por su físico privilegiado, resultado de una disciplina férrea, y por su entrega total en las secuencias de acción de sus anteriores trabajos. Parece que en este nuevo proyecto no está dispuesto a ceder ni un ápice en este aspecto. Se habla de que exige un entrenamiento físico riguroso y específico para el desarrollo de su personaje, y lo que es más sorprendente y digno de mención, que quiere realizar la mayoría de las acrobacias, coreografías de lucha y escenas de peligro por sí mismo, sin recurrir a dobles de acción en la medida de lo posible. Esto, por un lado, demuestra una dedicación y una pasión por el oficio actoral que raya en lo absoluto, una entrega total a la credibilidad de su personaje y a la espectacularidad de la puesta en escena. Pero por otro lado, plantea serias dudas sobre la logística, la viabilidad y, sobre todo, la seguridad de una producción de esta envergadura. Las aseguradoras, los coordinadores de dobles de riesgo y los equipos médicos deben estar temblando ante la mera posibilidad de semejante exigencia. ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar Can Yaman por la autenticidad y la credibilidad de su personaje en pantalla? ¿Qué tipo de escenas de acción visualizamos con esta premisa? Y luego está la cuestión del guión, un elemento crucial que define cualquier producción audiovisual. Se dice, y con bastante fundamento, que Can Yaman ha sido extraordinariamente específico y detallado en cuanto a la profundidad y complejidad que busca en su personaje. No quiere, bajo ningún concepto, un rol plano, un héroe unidimensional, predecible y sin matices. Busca un arco narrativo verdaderamente interesante, lleno de giros, de contradicciones, de conflictos internos y externos que le permitan explorar todo su rango actoral, que demuestren su capacidad para transitar por emociones complejas y comportamientos ambiguos. Esto, si bien es un deseo legítimo y admirable de cualquier actor ambicioso y con talento, nos hace pensar en el tipo de historias que se están barajando para esta serie. Estamos ante un drama psicológico denso y retorcido, un thriller intenso con dosis de suspense y misterio, o quizás una épica historia de superación personal con tintes de acción y aventura. La expectativa es máxima, y cada detalle que se filtra sobre el guión es analizado con lupa, porque cada palabra cuenta para definir la esencia de esta futura producción. Ahora bien, la pregunta clave es, ¿quién está detrás de esta ambiciosa producción? Los rumores más persistentes apuntan a que la serie sería una coproducción internacional de gran calibre, involucrando a estudios y cadenas de televisión de diferentes continentes. Esto explicaría en parte la exigencia del idioma y la potencial inversión en escenarios espectaculares, efectos especiales de alta calidad y un despliegue logístico sin precedentes. Esto también podría significar la participación de grandes nombres de la industria cinematográfica y televisiva, tanto delante como detrás de las cámaras, lo que elevaría aún más el listón de las expectativas y confirmaría la magnitud del proyecto. Imaginen un director de renombre mundial, ganador de premios internacionales, trabajando codo con Can Yaman. El resultado podría ser, sin duda, espectacular y marcar un antes y un después en la historia de la televisión. ¿Y qué hay del género? Si bien no hay nada confirmado oficialmente, las pistas que se han ido recogiendo sugieren que podríamos estar ante una serie que combine magistralmente los géneros de acción y aventura, con fuertes elementos de drama y un toque de romance bien dosificado. Un cóctel que a Can Yaman le sienta de maravilla y que, bien ejecutado, tiene el potencial de conquistar a audiencias de todo el mundo. Piensen en las producciones de Hollywood que han triunfado masivamente en estos géneros en los últimos años. Si esta nueva serie logra capturar esa esencia de espectáculo, de ritmo trepidante y de emociones a flor de piel, y además le añade el carisma innegable y la presencia arrolladora de Can Yaman, podríamos estar ante la gestación de un nuevo fenómeno global, una serie que no solo reemplace a sus éxitos turcos, sino que los supere con creces en alcance e impacto. Pero vayamos un poco más allá de las meras especulaciones y analicemos el trasfondo de estas condiciones tan particulares. ¿Por qué Can Yaman estaría imponiendo exigencias tan concretas y ambiciosas? Una de las explicaciones más lógicas y coherentes es la pura y simple ambición profesional. Can Yaman ha probado el éxito rotundo en su Turquía natal, ha dado pasos firmes y muy exitosos en otros mercados importantes como Italia y España, donde es una auténtica estrella. Ahora parece que su objetivo es más grande, más audaz, conquistar Hollywood y el mercado angloparlante de forma contundente, no como una estrella invitada o un actor secundario, sino como un protagonista de primer nivel. Estas condiciones serían, en esencia, su estrategia para asegurarse de que la producción tenga la calidad, la ambición artística y el alcance global necesarios para lograr ese objetivo supremo.
Al exigir el inglés, se abre de par en par las puertas a una audiencia global masiva. Al involucrarse activamente en la dirección, el guión y la elección del elenco, busca garantizar una narrativa que resuene a nivel internacional, que evite las especificidades culturales que a veces limitan el alcance de las producciones de otros mercados. Y al comprometerse con escenas de acción que requieran su participación directa y exigente, quiere ofrecer un producto visualmente impactante, dinámico y creíble que pueda competir sin complejos con las grandes producciones de Hollywood. Otra posible lectura, quizás más romántica y artística, es la búsqueda de un proyecto que le permita explorar nuevas facetas de su talento y crecer como artista. Quizás Can Yaman siente que ha llegado a un punto crucial en su carrera en el que puede ser mucho más selectivo, en el que tiene el poder de elegir proyectos que realmente le apasionen, que lo desafíen y que le permitan evolucionar como actor. Estas condiciones podrían ser su manera de comunicar, de manera contundente: quiero hacer una serie que no solo sea un éxito comercial y de audiencias, sino también una obra de arte memorable, un proyecto que deje huella y que me permita demostrar de que soy capaz. Y seamos sinceros, como fans que apoyamos y admiramos su trayectoria, eso es exactamente lo que esperamos de nuestros ídolos, ¿verdad? Que no se conformen, que busquen la excelencia y que nos sorprendan constantemente. Sin embargo, también es importante mantener una perspectiva realista y recordar que el mundo del espectáculo es un ecosistema complejo y, a menudo, impredecible. Estas condiciones, por muy firmes y categóricas que parezcan en las filtraciones, podrían ser objeto de negociación. Las producciones de alto nivel implican una compleja red de intereses, de presiones económicas, de compromisos creativos y de visiones contrapuestas. Las cadenas televisivas, los grandes estudios, los inversores privados, los patrocinadores, todos tienen voz y voto en la configuración final de un proyecto de esta magnitud. Es posible que al final veamos adaptaciones, que algunas de estas condiciones se maticen, se implementen de manera diferente a como se imaginan ahora, o que incluso algunas se sacrifiquen en aras de la viabilidad del proyecto. Pero lo que sí está claro es que Can Yaman está jugando sus cartas con maestría y con una estrategia muy definida. Lo que sí está claro es que Can Yaman está jugando sus cartas con maestría y una visión a largo plazo muy clara. No se conforma con lo fácil, con lo seguro, sino que busca activamente desafíos que lo impulsen, que lo saquen de su zona de confort y que le permitan alcanzar nuevas cimas en su carrera profesional. Y esta nueva serie, envuelta en tanto misterio, rodeada de tantas especulaciones y con estas exigencias tan particulares y audaces, promete ser uno de los eventos televisivos del año, si no de la década. La expectación está por las nubes, y cada nuevo detalle que emerge solo alimenta aún más la curiosidad. Las redes sociales, por supuesto, arden con todo tipo de teorías, debates apasionados y comentarios de seguidores de todo el mundo. Algunos fans celebran su audacia, su determinación y su visión de futuro, considerándolo un pionero que está abriendo nuevos caminos. Otros, sin embargo, expresan una lógica preocupación por la viabilidad y los riesgos inherentes a unas condiciones tan exigentes, temiendo que puedan poner en peligro la producción misma. Pero al margen de las opiniones, lo que nadie puede negar es que Can Yaman, a través de estas especulaciones, ha logrado generar una expectación global sin precedentes para un proyecto aún no anunciado oficialmente. Cada filtración, cada rumor, se amplifica, se discute y se viraliza en cada rincón del planeta. Y eso, amigos míos, es la señal inequívoca de una estrella en plena ascensión, de alguien que no solo tiene talento, sino que también sabe cómo gestionar su imagen y su carrera para mantener su relevancia y su impacto. Estamos en un momento fascinante, un punto de inflexión en la carrera de Can Yaman y potencialmente en la industria del entretenimiento. La forma en que se desarrollará esta producción, cómo se traducirán estas condiciones tan específicas en la pantalla, cómo se abordarán los desafíos logísticos y artísticos, todo eso es una incógnita que solo el tiempo despejará. Pero lo que sí podemos afirmar con rotundidad es que Can Yaman no está dispuesto a pasar desapercibido. Está marcando su propio camino, está redefiniendo sus reglas, está apostando fuerte por un futuro que él mismo está ayudando a construir. Y eso, para los que amamos las historias de superación, las apuestas audaces y los talentos que se atreven a desafiar los límites, es algo verdaderamente digno de admiración y seguimiento. En resumen, lo que hemos podido recopilar y analizar hasta ahora es que Can Yaman no solo está listo para protagonizar una nueva serie que promete ser un éxito, sino que está activamente involucrado en su creación, ejerciendo un control considerable sobre los aspectos clave del proyecto. Sus exigencias apuntan a un guión profundo y complejo, a un entrenamiento físico de élite para poder realizar escenas de acción de alto riesgo por sí mismo,
lo más llamativo y definitorio, a una producción predominantemente en inglés para asegurar su alcance internacional y su impacto global. Estas son, sin duda, condiciones que elevan el listón, que demuestran una ambición férrea y que nos hacen soñar con un producto de calidad excepcional, capaz de marcar un antes y un después. Y hasta aquí nuestro análisis de hoy sobre las misteriosas y fascinantes condiciones de Kan-Yaman para su nueva serie. Espero que les haya parecido tan intrigante, apasionante y revelador como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión, que compartan sus reflexiones conmigo. ¿Qué les parecen estas exigencias? ¿Creen que son realistas y alcanzables o son demasiado ambiciosas? ¿Qué tipo de serie imaginan con estas características, con un protagonista tan implicado y con estas demandas tan específicas? ¿Qué otros actores o directores les gustaría ver involucrados en este proyecto? Déjenmelo saber todo en la sección de comentarios, que leo cada uno de ellos con mucho interés y aprecio vuestra participación. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren que sigamos trayéndoles las noticias más exclusivas, los análisis más profundos y las primicias del mundo del entretenimiento, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta, que nos motiva enormemente. Compartir este vídeo con todos sus amigos y conocidos que sean fans de Kan-Yaman o del buen entretenimiento, y lo más importante, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Únanse a nuestra creciente comunidad de cinéfilos y seriéfilos. Activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y análisis. Un abrazo enorme.